Bueno, seguimos. Creo que faltó esta parte, el ejercicio número 10, que dice, que les pide, mejor dicho, que expliquen con 40 palabras por qué las secuencias que se presentan son agramaticales. Ya saben que la palabra agramatical significa no estar ajustado a las reglas de la gramática. Es necesario que ustedes sepan utilizar también esos términos. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Por un lado, que puedan detectar el error sintáctico. Por otro lado, que sepan explicar, que es lo más importante, con términos adecuados, con la terminología que corresponde, la imprecisión que se nota en esta oración, ¿no? Que es agramatical por tal o cual razón. No hay que perderse en las explicaciones, hay que basarse únicamente en el error y a partir de eso ver cuál es la solución. ¿Por qué, por qué lo correcto? ¿Por qué es un error? ¿Y por qué lo correcto sería tal o cual forma? Y en la explicación ustedes tienen que usar esos términos como agramatical, argumento, entre otros que acá se mencionan. Es importante ser claro, ser precisos, ser coherentes, ser cohesivos cuando uno escribe, cuando uno desarrolla esta clase de actividad. Si ustedes logran hacer esto acá, demuestran varias habilidades de comprensión, de, de esa comprensión que tienen de los temas gramaticales, demuestran capacidad de síntesis, capacidad de poder comunicar por escrito y con una terminología eh, que es propia de la gramática, de la lingüística, lo que van explicando. El error en esta primera oración está, creo que está en, no lo aclaré, en lo, en el uso del pronombre lo, que es un pronombre átono, pero en este caso es un pronombre que no corresponde porque lo solamente sirve para los complementos directos y en este caso la persona a quien se le aclara es Juan, entonces no es algo, se le aclara algo, entonces no es complemento directo, tendría que ser le. Entonces fíjense, es un modelo de explicación. En esta oración la gramaticalidad se evidencia en el uso incorrecto del pronombre átono lo, ya que debería ser le, que designa al destinatario de la aclaración, Juan. ¿Verdad? Juan es el destinatario. Y por tanto al complemento indirecto que sería un caso de duplicación. Le a Juan Sandoval. Además, la estructura argumental del verbo aclarar implica la idea de que alguien yo eh, aclara algo, su pregunta sobre los dinosaurios extintos, a alguien que en este caso es a Juan Sandoval. Y eso es todo lo que tienen que hacer. En la segunda oración dice, me parece que mi amiga se obstinó por quedarse con quienes no le quieren. A ver, la oración, estoy leyendo la última parte, que no se completó todo, pero no importa. En este enunciado vemos dos casos de agramaticalidad. Por un lado, el uso indebido de la preposición en por quedarse y la sustitución inadecuada de le, es decir, del pronombre le. Para ambas incorrecciones se puede recurrir a la estructura argumental de los verbos. Por un lado, obstinarse, alguien se obstina en algo. No, es por algo. Lleva un complemento argumental de régimen con la preposición en. Por otro lado, el verbo transitivo querer, alguien quiere a alguien, según cómo se utiliza en esta oración, entonces es un verbo transitivo. El alguien querido es complemento directo cuyo pronombre átono que puede reproducirlo es la. Mi amiga es la no querida, porque es su referente. Entonces y quedó incompleta acá, la respuesta, la
oración, la versión correcta de esa oración sería: me parece que mi amiga se obstinó en quedarse con quienes no la quieren. Esa sería la versión correcta. Bueno, y este es un modelo de explicación. Modelo de explicación que ustedes pueden utilizar, mejorarla, quiero decir. Y este último ejercicio consiste, se dan cuenta que es lo mismo otra vez. Pero en este caso ustedes tienen que elaborar oraciones. Prácticamente lo que les pide es que elaboren oraciones en las que se noten estas funciones sintácticas. Están mezclados, funciones semánticas y sintácticas. Y a ustedes, con tal de que sea la función semántica, no importa cuál sea la función sintáctica que ustedes utilicen en estas oraciones. Porque ya vieron que a una misma función semántica le puede corresponder varias funciones sintácticas. Y en el orden que corresponde. Algunos elementos, el orden de algunos elementos es medio forzado. ¿Sí? Eso quiere decir que generalmente nuestra sintaxis es menos complicada. Pero para ver si van entendiendo, sería un ejercicio con el que ustedes también van a demostrar que entienden estos conceptos. Pero en este caso ya a través de la elaboración de enunciados que se ajusten a esta secuencia, a estas secuencias. Un adjunto, el primero, más verbo, más agente o tema, más agente, más tema o paciente y más un adjunto. Usé el verbo en este ejemplo, completaron. Entonces alguien completa algo, ahí voy a tener un agente y voy a tener un tema, y los adjuntos ya son opcionales, pero tengo que mencionar acá. Un adjunto, ayer. Mi verbo, completaron. Los alumnos, agente, que cumple la función de sujeto. Tema o paciente, todos esos ejercicios. Todos esos ejercicios, complemento directo, que cumple la función semántica de tema o paciente, y en el colegio, que es un adjunto del lugar. Para el segundo, agente más verbo más adjunto más tema o paciente más complemento argumental locativo. Y acá ustedes ya tienen que saber que al pedirles un complemento argumental locativo con preposición o adverbio, va a ser uno de esos verbos que ya habíamos estudiado bastante. Colocar, poner, ubicar, situar. Hay otros. Vean cuáles son esos. Entonces quedaría así: los vendedores, el agente, colocaron, realizan una acción, por eso es agente. Tema o paciente, los nuevos productos, que sería complemento directo, y acá que es el complemento argumental locativo. O puede ser también en la sala de muestras. El siguiente, experimentante más verbo más tema o paciente y más un adjunto. Entonces los niños, mi verbo, temen a las personas extrañas siempre. Siempre es otro adjunto. Entonces, complemento directo a las personas extrañas, que le corresponde la función semántica de tema generalmente. Otro, sujeto experimentante. Aunque no diga acá sujeto experimentante, no importa, con tal de que ustedes encuentren, ¿no?, diríamos que la función sintáctica que ustedes le asignen va a estar bien, con tal de que sea experimentante. Sus padres, sujeto experimentante más verbo más adjunto más complemento de régimen. Sus padres se arrepintieron, sujeto experimentante, se arrepintieron el verbo, más adjunto mucho, de castigar. Mi complemento de régimen es de castigar, lo que es del verbo arrepentir.
Se dan cuenta cómo entre el verbo que va a exigir un complemento de régimen puede estar en el medio entre el complemento de régimen y el verbo que exige un complemento de régimen puede estar un adjunto u otro complemento. Después sigue un adjunto más agente más verbo más paciente o tema más destinatario, un adjunto. Generalmente esta secuencia yo ya entiendo que va a requerir de un verbo de transferencia. Por eso el ejemplo es hoy, que es el adjunto, los docentes, que es el agente, dieron el verbo 5 minutos libres, tema o paciente, a sus alumnos, destinatario, son los que reciben, y para distender la clase, que es adjunto de finalidad. Luego sigue adjunto más verbo más paciente o tema que cumple la función de sujeto. Acá pide una pasiva refleja. Esa es la interpretación que tienen que tener ustedes, porque paciente o tema también puede cumplir la función sintáctica de complemento directo. Mi adjunto con facilidad se cosechan el verbo y estos cítricos sería sujeto, pero que cumple la función semántica de, como dice acá, paciente o tema. Sujeto paciente siguiente más verbo más adjunto más agente. Mirando así, uno ya puede interpretar que la oración que va a corresponderse con esta secuencia va a ser una oración pasiva perifrástica. Con sujeto paciente, un mensaje motivador, mi verbo fue expuesto. Todo ese es el verbo. Por el conferencista, que es el agente, ¿no? Y que está realizado esta agente mediante o a través de un complemento argumental. ¿Por qué se le dice complemento agente? Perdón, a través de un complemento agente preposicional. ¿Y por qué se le dice complemento agente? Justamente porque es el que realiza la acción de exponer en este caso. Fue expuesto. Adjunto más agente más verbo más tema paciente más complemento de régimen. Entonces, sin vergüenza, no todo junto, sin vergüenza, el chofer, que es el agente, obligó, que es verbo, agente no, tema paciente, al pasajero, son los obligados, el pasajero fue obligado, el chofer lo obligó, es complemento directo, y a bajarse del ómnibus es complemento de régimen del verbo obligar, porque es obligar a algo. Alguien obliga a alguien a algo, a hacer algo. Y bueno, espero que esta explicación les sirva. Recuerden que está en poder de ustedes ampliar, conocer más, afianzar lo que ya conocen y van a ver que se les va a abrir más el horizonte, se les va a aclarar muchas cosas más, pero tienen que hacer el esfuerzo de leer la fuente principal que usamos para poder conocer y explicar todo esto. Y está al alcance de ustedes. Bueno, la explicación fue rápida, pero fíjense que nos llevó más de una hora, porque si no, no vamos a terminar. Y no se trata tampoco de, aunque acá me detuve en casi todos, en este último ejercicio. Bueno, espero que rindan bien, que enriquezcan esto con lo que ya habíamos desarrollado, con otros materiales y por sobre todo con sus lecturas. Hasta muy pronto.